Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar esta mañana meditando en la palabra del Señor y siempre en lo que es la epístola del apóstol Pedro. Ya veíamos las semanas anteriores cómo el apóstol Pedro nos muestra básicamente nuestra salvación y nos describe a nosotros cómo fue nuestra salvación y cómo es que fuimos regenerados por nuestro Señor Jesucristo. Dice que fuimos y tenemos esta salvación como una esperanza viva, dice la palabra, en Jesucristo, y que también es una herencia incorruptible, inmarcesible, que tenemos cada uno de nosotros. Pero algo sumamente importante es que esta salvación que Dios nos ofreció y que Dios nos dio a cada uno de nosotros es una salvación irrevocable y permanente. Es una salvación que no se pierde, porque es por gracia y no por obras. Es porque nosotros, no es porque la merezcamos, sino que es porque Dios nos la dio a cada uno de nosotros. Pero el ser escogidos por Dios, también estamos sujetos a tener muchas pruebas, muchas situaciones difíciles en cada una de nuestras vidas. Vamos a leer precisamente del versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, dice. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien, el apóstol nos está hablando y nos está diciendo, después de mostrarnos esa salvación preciosa, por la cual nosotros nos sentimos alegres y nos regocijamos por esa salvación y le damos gracias a Dios. Pero también en el mundo vamos a tener aflicción. Y hoy por hoy tenemos muchos problemas. Hay problemas de diferentes tipos. Ahora, la situación que es importante que nosotros analicemos es que por lo general nosotros utilizamos el término problemas para hacer una descripción de lo que nos pasa a cada uno en nuestras vidas. Un problema, decimos. Pero la palabra del Señor, en el reino espiritual del cual nosotros pertenecemos, no se habla de problemas, se habla de pruebas. Y es algo bien difícil para nosotros. No estamos acostumbrados. No estamos precisamente acostumbrados y no queremos tener problemas o pruebas. Y es natural que no queramos tener pruebas. Es natural que no queramos sufrir. Pero la palabra nos dice que tenemos que sufrir, si Dios quiere. Dios tiene un propósito. Y vemos, por ejemplo, que en el versículo 6 dice que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, por un poco tiempo, dice. Aquí debemos de entender el tiempo. Cuando nosotros leemos esto y vemos, aunque por un poco tiempo, lo vemos de acuerdo al tiempo que nosotros lo concebimos. O sea, poco tiempo, va a ser rápido esta pena y de ahí vamos a estar tranquilos. Pero cuando la palabra se refiere en el poco tiempo, se refiere al tiempo de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Desde el momento en que nosotros somos renacidos, como dice el versículo 3, cuando nosotros fuimos renacidos y somos una criatura nueva, desde ese momento
hasta que nosotros somos llamados por Dios y resucitados por Dios. Ese es el poco tiempo al que se refiere. Ahora, comparado con el tiempo de vida eterna que vamos a tener en la presencia de Dios, es corto. Es realmente corto. Entonces Él nos dice que vamos a ser, por ese poco tiempo, vamos a ser probados, dice. Vamos a ser probados. ¿Y qué dice a continuación? Si es necesario, si es necesario. Eso significa que Dios es el que considera, o es el que de acuerdo al plan nos somete o permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas. Ahora, este término de pruebas también, en 1 Corintios se le llaman tentaciones, pero tentaciones y pruebas es similar. Estamos hablando de lo mismo. Ya vamos a ver lo que nos dice Corintios. Ahora bien, esto significa que si es necesario, quiere decir que Dios es el que considera. Dios nos va a ir probando nuestra fe si es necesario. Así lo hizo con Abraham. Así lo ha hecho con varios personajes bíblicos que encontramos acá en la palabra, que fueron probados por Dios y salieron victoriosos en eso. Y Dios quiere que salgamos victoriosos también. Y dice que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí encontramos diferentes características de las pruebas. Son 3 características que nosotros encontramos acá. Primero, que son muchas pruebas. No solo va a ser una, van a haber muchas pruebas. Pero también, en segundo lugar, encontramos que son diversas pruebas, dice. Necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que van a ser muchas, van a ser diversas y van a ser continuas, dice. Y van a ser continuas. Por lo tanto, Dios siempre va a tener control de nuestras vidas. Y siempre va a tener control de lo que a nosotros nos suceda. Y de las pruebas que vamos a tener. Ahora, a nosotros no nos gusta tener pruebas. Yo me recuerdo cuando iba al colegio y que iba a haber un examen, me preocupaba por los exámenes. Pero tanto los exámenes o las pruebas que son también, tienen un propósito. Y el propósito es fortalecer mis conocimientos, valorar qué tanto yo he aprendido de algo y sobre eso me examinan. De igual manera, el Señor pone a prueba nuestra fe. Pone a prueba nuestra fe. Y nosotros debemos de tener esa fuerza y debemos de tener un enfoque para afrontar esas pruebas. Y este enfoque debe estar también visto en 3 aspectos fundamentales. Primero, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios por esta situación que yo estoy pasando? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo enseñar a mí? ¿Qué espera Dios de mí de todo esto que me está sucediendo? El segundo aspecto es, después de ver el propósito, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos promete? Y esas promesas, hermanos, las encontramos en su palabra. Precisamente aquí buscamos las promesas. Y el otro aspecto sumamente importante que nosotros debemos de enfocar y enfocarnos precisamente es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos 3 aspectos que cuando estemos en una situación difícil, quebrantados de salud, en una prueba, debemos poner nuestra mirada en el propósito, en la promesa y en la persona de Jesucristo para poder afrontar esa prueba. Y veamos qué es lo que dice precisamente 1 Corintios 10:13. Los invito a que busquemos. Ya habíamos hablado que Corintios les llama tentaciones, pero tentaciones es igual que pruebas. Dice 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación.
Voy a cambiar el término tentación por pruebas. Lo voy a leer así. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Estas son las promesas de Dios. Esto es lo que Dios nos promete. En esto debemos enfocarnos. Debemos enfocarnos en que no, el Señor va a estar con nosotros. Dice que Él no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir. Él tiene control, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que nosotros soportemos estas pruebas. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Impresionante, ¿verdad? Cuando el apóstol nos dice que para que sometida a prueba vuestra fe, aquí se está refiriendo ya, cuando fue sometida a prueba, quiere decir que ya finalizó la prueba. Ya fuimos sometidos a esa prueba. Finalizada esa prueba, dice, finalizada esa prueba, que fue más preciosa que el oro, con fuego, esa prueba sea para la gloria y honra de Dios, y que dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque esa fe que nosotros pongamos, con la cual nosotros soportamos esas pruebas, van a ser las coronas que Dios nos va a otorgar a cada uno de nosotros cuando lleguemos a su presencia, cuando sea probada nuestra fe. Esa fe que va a ser probada va a estar para la gloria de Dios y van a representar las coronas que dice que nosotros también se las vamos a dar al Señor Jesucristo también, porque Él nos las va a entregar a cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto. Eso es parte de la fe que nosotros tenemos, en que nosotros amamos a Dios, amamos a Jesucristo, aunque no lo hayamos visto. Cuando el apóstol Pedro se está refiriendo a los expatriados, a estos judíos cristianos expatriados y a estos gentiles que aceptaron a Jesucristo y que estaban expatriados, cuando les presentó, ellos no habían visto al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro sí. De igual manera nosotros no lo hemos visto, no hemos tenido esa gracia de, como la mujer samaritana, tocar aunque sea el manto cuando el Señor iba pasando y ver la dulzura, ver el amor del Señor con cada uno de nosotros. Lo vemos a través de nuestra fe. ¿Ve? Y lo amamos y creemos en Él aún sin haberlo visto. Dice que el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, y el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Oremos, hermanos, por estas promesas y este mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de encontrar, Señor, tu palabra. De encontrar en tu palabra siempre una respuesta y una salida, Señor, a cualquier situación difícil que tengamos. Ayúdanos, Señor, que tu oído no se aparte de nuestras oraciones. Cuídanos y guárdanos en el nombre de Cristo. Amén y amén.